ever pulled was convincing the world he didn't exist. Muy buenas tardes, queridos colegiados y colegiadas y por supuesto público en general que nos está viendo en esta tarde de jueves. Hoy tenemos un programa más de Pulso Tecnológico para llevarles lo mejor. Hoy tenemos el tema la gestión empresarial eficiente en la era digital. Y para eso tenemos entonces a nuestro invitado de hoy, Rolando Dobles. Él es arquitecto de soluciones, así que le damos la bienvenida de una vez. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por el espacio, a todos los colegiados, a ustedes por la oportunidad de conversar hoy acá en Pulso Tecnológico. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, si desean comentarnos, compartirlo y demás, bueno, lo van a hacer entonces a través de esta hora de entretenimiento y también, ¿verdad? Si hay comentarios, al final lo vamos a ver con todos ustedes. Así que si gusta, don Rolando, empezamos de una vez. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, quizás una breve introducción, ¿verdad? Para poder presentarme de nuevo, Rolando Dobles Madrigal, para sus órdenes y sus servicios. Yo pues soy costarricense, ya tengo, como pueden ver, varias canas, ya peino años, entonces ya en esta parte de la industria la he visto evolucionar a lo largo del tiempo en empresas locales, en empresas internacionales y que bueno, gracias a Dios podemos compartir hoy una tarde lluviosa, ojalá que tengan ahí un buen cafecito para acompañarnos en la charla de hoy y pues profundizar un poquitito sobre lo que son, digamos, esta evolución hacia las nuevas tecnologías, principalmente en la gestión empresarial, que sabemos que como profesionales en la industria de sistemas de computación, pues bueno, siempre tenemos que dar esas herramientas, ¿verdad? No somos el centro en ese momento, pero sí somos las herramientas para facilitar una gestión adecuada de los recursos empresariales en todo sentido, no solo los financieros, sino también los humanos y por supuesto los tecnológicos. Voy a compartir una breve presentación que me va a servir de guía para compartir con ustedes el material y sobre todo que detone, ojalá, muchas preguntas. Entonces, efectivamente, como mencionaba, la idea es que sea algo dinámico, no magistral, sino que podamos compartir entre todos, pues, este conocimiento que estoy seguro que no es el único. Nada más, por favor, si alguien me confirma que ya podemos ver el fondo. Se logra ver la presentación, equipo, nada más para estar claro. No les escucho nada más. Sí, está muy bien. ¿La logran ver? No sé si alguien me puede guiar. Ah, perfecto. Muchas gracias, Catherine. Perdón ahí por la pantalla infinita. Bueno, vamos al inicio. En efecto, la agenda es relativamente simple, porque la idea es que sea un conversatorio, ¿verdad? Que podamos interactuar. Ojalá ahí les ayude a la gente de CEPI que me ayuden, por favor, con las consultas, dado que voy a estar compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, veremos un poquito la historia de esa evolución, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta hacia esa eficiencia? ¿Cómo lograrlo? Y al final una serie de comentarios que vamos a poder tener, pero sin, como bien mencionado, la idea es justamente que sea interactivo, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tengan vía chat o si pueden abrir el micrófono y lanzar la pregunta al aire, pues con todo gusto. Así me ayudan a ir hilando el tema.
Creo que para nadie es un secreto que el mundo es más que incierto y con una aceleración en las últimas tendencias, últimos años, no solo por todo el tema post pandemia, sino también por todo lo que ha sido, digamos, lo que conlleva los temas de comercio internacional, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con navieras, con los costos que se han elevado muchísimo con toda la parte de contenedores, las fluctuaciones que vemos no solo a nivel de divisas, sino de inversiones, compañías que crecen y otras que lamentablemente merecen y que al final ha hecho que en efecto se vuelva un efecto o un efecto dominó muy fuerte en cada una de las industrias que antes usualmente las veíamos de una manera aislada y que cada vez vemos que hay una interrelación mucho más estricta, más fuerte de lo que pensábamos, no solo a nivel empresarial, sino que incluso a nivel ya de economías país, que al final pues definitivamente nos obligan a tener ya no una mira al bosque, sino directamente a qué árbol vamos a ir a sacar el mayor provecho. Y es algo que nos hemos encontrado y de todo, abriendo un preámbulo desde todo el mundo, no solo la parte de sistemas de información, sino de todo lo que es en la parte de estrategias. Y aquí algunas cifras que me gustan siempre mencionar, traer aquí esta presentación se las podremos compartir sin mayor problema y que al final pues me gusta hablar que todo dato es tan bueno como la fuente que lo respalde, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas encuestas hechas por empresas de renombre como Gartner, PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, o el IDC, donde nos muestra que cerca del 80% de las compañías han incorporado o están implementando aplicaciones con inteligencia artificial ya generativa, ¿verdad? Ya aquí igual vamos a profundizar un poco, pero ya no hablamos solo de la inteligencia artificial tradicional, ¿verdad? Aquella que nos ayudaba de una manera descriptiva simplemente a ver datos, ¿verdad? Aquello que utilizábamos en el background o en los procesos tras operativos de la parte de inteligencia de negocios que veíamos, ¿no? Tendencias, analíticos, curvas de error, etcétera, sino que realmente ya estamos viendo en comportamiento generativo, ¿no? Quizás el ejemplo clásico, ¿verdad? Que hoy en día podemos ver esto, el ChatGPT, Brad y cualquier otro de las marcas que podamos escuchar, donde con solo solicitar hacer una pequeña inducción de texto podemos pedir desde imágenes, sonidos, videos, textos, hasta ya pues, desarrollar aplicaciones sin tan siquiera mover una línea de código, ¿no? Entonces, esta parte de generación, ¿verdad? Esa inteligencia que ya es la evolución de aquella tradicional, pues ha hecho que las empresas estén en ello, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que se están involucrando. Las empresas de software lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, Oracle ha invertido billones en esa parte, ¿verdad? Y justamente el objetivo es llevar, y es una lucha hoy por hoy entre los grandes, que lo vemos, ¿verdad? De nichos como lo que es Oracle, Microsoft, que ha invertido fuerte en su Copilot, lo mismo que ha hecho también Google, con Brad. Lo vemos Apple, que lanza celulares y posteriormente va a venir la actualización hacia lo que es la parte de inteligencia artificial, pues bueno, es una puja, ¿verdad? Es una lucha y 80% de las compañías, no solo de la industria software, sino a nivel global, han estado invirtiendo a ellos. Por eso es que el 52% de estos ejecutivos, ahora sí específicamente de finanzas, ya cree y busca justamente la tecnología para una reducción de costos, ¿verdad? Anteriormente, y creo que de nuevo, los que ya peinamos canas, sabemos que usualmente la parte de tecnología era un costo, ¿verdad? Nos veían como un gasto. Muchas veces ya se ha comprobado, yo creo que sobradamente, que esto, lejos de ser un gasto, es una inversión y que definitivamente es una herramienta que busca apalancar y reducir esos costos, ¿verdad? Esos costos operativos, buscar las mayores eficiencias y por ello es que hay herramientas de esta naturaleza. Y finalmente, el 70% de los negocios globales, ¿verdad? Por eso hablaba del tema de comercio internacional, pues obviamente busca justamente agilizar el tema de recaudación o de la cobranza de pagos, ¿verdad? Ya no es un tema de apalancarse con los proveedores, sino que realmente de darle esa rotación al dinero de una manera eficiente y no podríamos hacerlo sin las herramientas tecnológicas que nos respalden. Ahora, ¿qué desafíos tenemos? Porque siempre hemos estado hablando históricamente de este tipo de esquemas. Bueno, obviamente tenemos sistemas operativos que están dispares, ¿verdad? Todo lo que son la parte de sistemas de información usualmente están a manera de islas y eso pues nos encontramos todavía desde las famosas hojas de cálculo, los Excel,
hasta también todo lo que son los procesos manuales, ¿verdad? Aún hoy es usual ver todo lo que tiene que ver la parte de muchos procesos que están llevándose a mano, en hojas de ruta, hojas viajeras, etcétera, que definitivamente se van llevando. Finalmente tenemos también lo que es la parte de la calidad de la información, ¿verdad? Decía yo que no hay, que todos los datos son tan buenos como las fuentes que los respaldan. Muchas veces no, si bien podríamos traer una base de datos estructurada, probablemente tal vez no tengamos esa calidad de la información, cómo es la fuente, cómo fue la programación, es una herramienta de clase mundial o no, es una base de datos estructurada o no, es algo pues inclusive puede ser no SQL, ¿verdad? El famoso para poder obtener esa fuente de datos tal vez no estructurada, ¿verdad? Y ahora el análisis de redes sociales, todo lo que son la parte del análisis de sentimiento que tenemos, que es una fuente muy rica de información y que por ende pues también tenemos eso que analizar. Finalmente, pues el esfuerzo va usualmente asociado a los costos, ¿verdad? Entonces, cada vez que iniciamos proyectos o microproyectos en depuración de datos, en automatizar o gestionar los procesos manuales o el tratar de integrar esos sistemas que son dispares, pues definitivamente hace que tengamos que hacer más esfuerzo, ¿no? Entonces, tan solo para poder generar reportes analíticos, indicadores, pronósticos, todo eso nos lleva a que tengamos que invertir muchísimo tiempo y por ende dinero para poder obtener. Entonces, en ocasiones generamos un dato que ya simplemente se vuelve obsoleto, se vuelve antiguo y no nos permite al final poder tener este tipo de información de la mano. Por último, pues, y no menos importante, siempre hay una puja interna, ¿no? Sobre lo que son los líderes y al final que podamos tener todo al final muy de la mano para poder tener. Y esas pujas, por ejemplo, lo tenemos en los diferentes usuarios. Por ejemplo, la parte de finanzas, todo lo que es la contabilidad. Normalmente están en ese análisis o esos requerimientos. Por ejemplo, eh, tenemos las diferentes áreas de negocio, como podemos ver en la ilustración, que están usualmente en un segundo plano, ¿verdad? Son áreas de servicio, áreas de apoyo, donde, si bien es cierto, tienen el control y toda la gestión de las diferentes, o pues, digamos, áreas de su actividad, por ejemplo, la parte de finanzas, la Contraloría, la auditoría, tesorería, son áreas que sirven hacia lo que son las líneas de negocio. Entonces, siempre hay una puja interesante, por utilizar ese adjetivo, entre lo que es la aplicación que queremos, ¿verdad? Las áreas de negocio, llámese, por ejemplo, las áreas de venta, las áreas operativas, manufactura, proyectos, todo lo que es la parte de servicio, entre otros, versus lo que quiere tener la parte de gestión, ¿verdad? Entonces, usualmente encontramos proyectos donde han encontrado una solución de nicho muy buena, específica para todo lo que es la parte de manufactura quizás, o para lo que es de nuevo todo lo que es la entrega del servicio, pero que no agrada, no es compatible o no compagina muy bien con lo que tiene la parte de finanzas o contabilidad. Y ahí empieza esa guerra, ¿verdad? A veces es una guerra de egos, hay que ser muy claro, ¿verdad? Entonces, nuestra latitud se da, donde todavía la parte financiera, la parte contralora o auditora quiere tener el control de todo, aunque no necesariamente tiene que tener ese protagonismo de acuerdo a las mejores prácticas hoy en día, pero que ciertamente es el área que al final le habla al oído a la gerencia, a la junta directiva. Entonces tiene un área y un impacto fuerte. Entonces al final como toda guerra, a nadie le sirve tener este tipo de conflictos porque lo único que hace es desgastar precisamente recursos, tiempo y dinero en todo lo que son estos esfuerzos y proyectos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos con todas las estrategias que no vienen al caso de la charla de hoy, pero que justamente empezamos con lo que es el manejo de involucrados, de las comunicaciones, de todo lo que tiene que ver con el alcance del proyecto, el involucramiento de los mismos, entre otros, con el fin de poder tener lo mejor para todas las áreas. Ciertamente va a haber una puja, pero que al final pues vamos a poder nosotros discernir entre cuáles son lo que tenemos de servir a la línea de negocio versus a lo que es la parte financiera. Y es que con sistemas actuales, y hablo de actuales, pero vamos a ver que esto ya
es de larga data, ¿no? Quizás algo con lo que nos traje y simplemente lo puse a manera de ejemplo, son los famosos ERPs o por las sus siglas en inglés de la planeación de los recursos empresariales o Enterprise Resource Planning, donde usualmente tenía muchos beneficios, ¿no? Teníamos la parte contable, la parte financiera, todo lo que tiene que ver con inventarios, almacenes, ventas, todo lo que es la parte compras y que pues hacía una convergencia. Fue un boom en algún momento donde pues ya podíamos tener hablando el mismo idioma, digámoslo de alguna forma, a esas áreas y líneas de negocio y que al final automatizaba mucho la gestión contable. No es que han perdido del todo auge, pero ciertamente han caído en temas donde hay que ir buscando mejores temas de integraciones, mejores soluciones y que al final, pues como todos sabemos, no hay y como decía en la primera anterior, no hay una sola solución para todos, ¿verdad? Todos tenemos requerimientos y análisis distintos y que al final, pues si bien el ERP buscaba automatizar y mejorar una gestión operativa de las áreas, ciertamente el objetivo final, pues era dotar de herramientas tanto a la parte operativa como también a la parte analítica. Entonces el ERP se volvió, en lugar de ser la pomada canaria, lo que va a dar solución a todo, realmente es una herramienta más para poder hacerlo. Sí, ciertamente reduce tiempos y costos porque ya no vamos a tener que estar haciendo mucho tema de integraciones, se automatizan procesos, se traen bebidas buenas prácticas, gestiona mucho de los reportes, pero ciertamente igual ya empezamos a eliminar silos de información, vemos tareas automatizadas y sobre todo aprobación y demás. Pero como mencionaba, esto es algo que no es nuevo, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos, pero simplemente de manera retórica, de esto venimos desde los 60, ya siglo pasado, muchas canas hay que peinar para ello, donde venían la parte de controles de inventario, posteriormente venían ya los famosos MRP, o que viene siendo la parte de planeación de los recursos y materiales. Esto viene siendo la primera generación, en los 80 surgió la segunda, y hacia el final de los 90 empezamos con la primera revolución del sistema, ¿no? Aquí nacieron aplicativos tipo SAP, nació Oracle, nació algunas herramientas también ya de nicho en la industria nacional, por ejemplo, un Soplan, anteriormente un Exactus, entre otros, y que con el Internet pues empezamos a pensar ya de manera un poquito diferente, ya empezamos a ver que no necesariamente todo tenía que ser centralizado como en las últimas 30 años o 3 décadas hacia atrás, sino que podíamos tener algo mucho más disperso, mucho más orientado hacia la parte de servicios, ¿verdad? Empezamos a hablar del software como servicio, desde los 2000 empezamos con ese tema donde vimos que pues la idea era justamente maximizar lo que eran los recursos. Ya no pensábamos en temas de comprar servidores, el servidor de base de datos, como vamos a ver, sino que ir justamente hacia lo que es una nube, donde vamos viendo también todo el tema de movilidad, ¿verdad? Recordemos que del 2000 al 2010 es el boom de todo lo que son los smartphones. Si bien ya había algunos precursores realmente con el iPhone y todo lo que detonó a través del desarrollo de Android y demás, pues puso en la palestra la movilidad para los usuarios, evidentemente el respaldo tecnológico en lo que fue el tema de infraestructura de aquellos momentos de segunda, tercera, cuarta y ahora quinta generación de las comunicaciones y que eso pues permite que ya podamos tener una movilidad real, es decir, que ya yo pueda tener un acceso directo sobre cada uno de mis aplicativos sin necesidad de que yo tenga que tener ya un control estricto, hablemos de VPNs, hablemos de accesos, de punto a punto, etcétera, y que eso pues, nos ha llevado al final hacia lo que es tener ya las tecnologías emergentes. De nuevo, y aunque suene retórica, pues ya hemos tenido temas de Machine Learning, donde el mismo equipo pues aprende literalmente del comportamiento de los usuarios, ¿verdad? Ya no es únicamente en una vía, no es que el sistema es un input, ¿verdad? Que los usuarios ingresan información al sistema, procesa y reciben el reporte, sino que también ya va en dos vías, es decir, el mismo sistema empieza a identificar patrones de manera autónoma para poder saber si los ciertos comportamientos, facturas, reportes analíticos, puntos de acceso, entre otros, son comportamientos usuales o hay algo anómalo, ¿no? Algo anómalo para justamente identificar desde vulnerabilidades, desde un punto de vista de seguridad cibernética o
inclusive desde errores, negligencias o malversación en caso de los usuarios. Y así como esa, pues tenemos el Internet de las cosas, donde ya simplemente se hablan de máquina a máquina, no hay mayor intervención humana, la parte de inteligencia artificial generativa, que como les mencionaba, al final nos permite pues ya tener una mejor interacción con la capa tanto de datos como tecnológica y al final humana, y toda la custodia de la información de una manera desagregada o desagregada como lo que es la parte de blockchain. Entonces, realmente la evolución, como lo podemos ver, se dice rápido, pero ha sido paulatina, constante y que justamente nos trae hoy a ir pensando en este ERP 2.0, donde tiene que cumplir con ciertas características que vamos viendo, ¿no? Lo primero, y hablaba el tema de seguridad, muy bien que podamos acceder desde cualquier dispositivo, cualquier ubicación del globo, en cualquier horario, pero eso nos trajo una serie de problemas en la parte de sistemas, como ya sabemos, para poder controlar, ¿verdad? Antes era muy sencillo, simplemente controlaba yo dentro de mis cuatro paredes de la compañía, podía cerrar puertos, simplemente tenía mi red interna, y si todo iba bien, pues al final controlaba los USB y ya no había manera de que flotara o que fluctuara esa información. Cuando tenemos ya un acceso de manera remota, pues ya establece una serie de requerimientos, ¿verdad? Ya no es tan sencillo, ya no puedo, no debo de simplemente bloquear algún puerto y demás, sino que la idea es que tengamos un tema de cifrado, ¿verdad? Tengamos un tema de codificación, que podamos ventilar y verificar cada uno de los datos y es justamente donde tenemos. Vimos, y como les reitero, pues todas las soluciones son normalmente híbridas en la mayoría de los temas, si bien hay soluciones y portafolios muy densos, de nuevo, de grandes fabricantes, en la realidad, en las compañías no lo encontramos, todavía tenemos sistemas legados, es decir, sistemas que quizás desde un punto de vista de desarrollo de lenguaje, de infraestructura y demás, podríamos catalogarlos de obsoletos, pero que funcionalmente aún satisfacen para lo que fueron concebidos, ¿no? Entonces, en el estricto sentido, todavía tienen vida útil, podemos todavía integrarlos de alguna manera y eso nos permite todavía sacarle un millaje a esa inversión. Lo mismo también con otras soluciones de nicho, que obviamente tienen un bagaje, un conocimiento, una inteligencia de industria importante y que pudiéramos justamente integrarlo. Hablamos ya tal vez de personalización, ¿verdad? Siempre hay un tema, una capa de desarrollo, pero ya hablamos de la personalización. De nuevo, no hay una solución que cumpla al 100% con todos los checks o los requerimientos de los usuarios. Siempre vamos a tener, y esa es la magia y la bendición de esta carrera, que vamos a poder justamente buscar ese eslabón y dar ese valor agregado, ¿verdad? No solo decir, bueno, cargue sus datos o ahora se tiene que trabajar de esa manera, sino justamente ese acomodo. La integridad de los datos, que es algo no negociable, nada nos servirían sistemas que funcionen de una manera correcta si no hay una integridad. Es decir, si lo que yo capturé en un sistema no llega de la misma manera hacia el otro, eso tiene que verse. La globalización, pues ya lo hemos comentado, no nos podemos acceder en cualquier momento. Y al final también todo lo que es la parte analítica ha ido evolucionando, ¿verdad? Quizás igual veíamos sistemas anteriores donde lo único que aspiraban los usuarios era tener una información al final del mes, ¿verdad? Poniéndonos en la parte financiera, por ejemplo. Prácticamente el dolor era mes a mes, ¿verdad? La primera semana de cada mes y al final del año, en aquel momento fiscal en Costa Rica, ahora natural, y que pues eso nos generaba retos, ¿no? Ahora ya no es únicamente, ya no es un reporte, ahora queremos indicadores, queremos alertas, queremos que el mismo sistema proactivamente haga proyecciones y nos indique si lo que tenemos en banco es suficiente para las proyecciones de gastos, para lo que son todas las erogaciones y demás, y que eso que al final pues busca que los usuarios tengan y maximicen esas capacidades digitales que hemos tenido, ¿no? Entonces al final justamente eso nos va a ir llevando. Y la evolución del 1 al 2 yo la puedo resumir como que es justamente una transformación de lo que antes era una gran inversión. Anteriormente estoy hablando de nuevo a lo que eran las inversiones, donde teníamos que, era un tema de capital, es decir, esa inversión era tan fuerte que competía con abrir una nueva oficina, con adquirir equipo para la planta, era un tema de gasto de capital o CAPEX, ¿verdad? Hablábamos usualmente si era un software de clase mundial en 6, 7 cifras, y eso, pues, normalmente era que no se daba tan sencillo, ¿no? Había que comprar
una gran cantidad en aquel momento de licencias, ¿verdad? Ya no hablábamos de suscripción, hablábamos de licencias, era un licenciamiento como tal. Teníamos varios costos asociados al mismo, el mantenimiento, por ejemplo, que le pagábamos al fabricante, que no era una cifra menor, básicamente era un 20-25%, es decir, cada 5 4 años era casi una compra nueva. Y también todo lo que era el hardware, ¿verdad? Teníamos el hardware para el servidor, para el de comunicación, para el de la base de datos, para el manejador de red, el directorio. En fin, era una gran cantidad de adquisiciones de licenciamiento que se tenían que dar y que al final de cuentas, lo peor de toda esta historia, ya viéndolo de manera retrospectiva, era que no nos aseguraba mayor cosa. Es decir, sabíamos que en 5 años o menos podríamos ya tener una obsolescencia tecnológica a nivel de servidores, que la base de datos iba a crecer de una manera usualmente exponencial y que eso hacía una carga fuerte en todo lo que era la parte, no solo del disco, sino también los respaldos y las verificaciones de los mismos, y que al final el principal dolor nació acá, en tema de recuperación de desastres, cuando empezamos con los dolores en la parte cibernética de secuestros de información, de la volatilidad, varios desastres naturales que sufrimos, no solo en Costa Rica, sino en la región, y que eso pues llevó un gran estrés, ¿verdad? Muchas compañías perdieron información, muchas quedaron sin poder acceder a los sistemas precisamente porque no podían ir a las oficinas, y eso pues trajo un gran estrés sobre eso. Y ya cuando vimos a la evolución hacia lo que fue el software como servicio, pues eso ya se transformó, es un gasto operativo, lo cual inclusive los financieros saben que es un blindaje fiscal, porque me permite hacer como una renta, como un alquiler, es una suscripción usualmente mensual, trimestral, anual, donde yo puedo pues ya proyectar finamente cada uno de mis gastos. Usualmente todos sus gastos ya están incluidos, es decir, yo le hago un traslado al fabricante de todo lo que son los requerimientos técnicos y de sistemas y mantenimiento. Yo simplemente accedo hacia el servicio y dentro de la parte de TI, ¿verdad? Que nos atañe hoy, pues sabíamos que antes teníamos que tener un equipo muy fuerte en la parte de TI dedicado a temas tal vez de no tanto valor, ¿verdad? Temas como un tuning de la base de datos, verificación de puertos, todo lo que es la parte de cableado, verificación de accesos, entre otros. Mientras que ahora estamos más optimizados, ahora somos más analíticos, somos mucho más en procura de la parte de los procesos y áreas de servicio, y que al final igual le bajó no solo el estrés con lo que fueron los, los sistemas, sino también los proyectos, ¿verdad? Anteriormente los proyectos de implementación o de actualización hablábamos en años, ahora podemos hablar hasta de semanas, ¿no? Entonces realmente ha sido un cambio de paradigmas en todo sentido, no solo desde el punto de vista de implementación, con todo lo que es la tendencia de metodologías ágiles, sino también con lo que ha sido la parte de gastos, proyecciones, incluso hasta reconocimiento de ese gasto. Entonces, por ahí es un poquito el preámbulo y quisiera agarrar un ejemplo simplemente para poder puntualizar todo este preámbulo que hemos dicho. Por ejemplo, un tema como el que mencionaba del famoso cierre financiero, cierre contable, donde siempre hay muchos procesos manuales, ¿no? Entonces, ahí están las famosas conciliaciones de ver si lo que yo tengo en un auxiliar, ¿verdad? Llámese banco, llámese cuentas por cobrar, por pagar, corresponde, consolida con lo que yo tengo en la parte financiera, en la conta, y si no cuadra es un tema, a veces cuesta muchísimo llegarle, puede ser un simple documento, puede ser un tema de rondeo, puede ser un tema de datos, que no toda la información se pasó de manera completa, tema de interpretación de los datos o si hubo algún tipo de transformación, es decir, hay muchísimos puntos de control y sobre todo puntos de falla que al final tenemos que controlar, y como todo en la parte manual, pues está en la injerencia de los usuarios, y ahí nos lleva al tema de la rotación del personal, donde pudiera meter ruido todo el tema. Entonces, realmente hay un alto flujo de riesgo, de sesgo, inclusive de mala intención, ¿verdad? Si algún empleado de ahí va saliendo y tal vez no por muy buena lead, pues entonces al final también eso nos lleva. Fuimos evolucionando hacia lo que es una gestión inteligente, ¿verdad? Lo que mencionaba de la parte de consolidación automatizada, hasta ya algoritmos para evaluar y
y cuestionar el dato, ¿verdad? Ya no solo que el mismo sistema haga la transferencia de la información a ciegas, simplemente, bueno, si aquí dice 10 millones van, sino que realmente indique, oye, ¿por qué 10 millones? Y usualmente hablamos de miles de dólares, no de millones. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la fuente? Ah, mire, una factura se capturó de manera errónea, aquí está el volumen, etcétera. Y ya lanza indicadores, ¿verdad? Indicadores que no necesariamente tienen que ver absolutamente con lo que es el dato, con lo que es el tipo de dato, la estructura, el origen, la fuente. Es decir, de manera técnica todo está perfecto, sino más bien a nivel de contenido, ¿verdad? Ya los algoritmos para evaluar ese tipo de temas, hasta ya procesos de cierre automatizado, donde el objetivo justamente es pasar de un modelo como este, donde el 90% de la gente, el tiempo, los recursos y la tecnología está enfocado en un registro, en verificar que ese registro estuviera bien. Si una vez que ya hemos verificado que estaba bien, lo podemos publicar, es decir, le podemos dar la bendición para que sea consumido por el auditor, por los finanzas, por la junta directiva, hasta generar el reporte. Entonces era un proceso desgastante, de muy poco valor agregado y que al final hacía que simplemente todos estaban como fiscalizadores, como policías del dato para verificar si todo estaba bien. Y eso pues ciertamente nos dejaba muy poco tiempo, recurso y también sesgo también de lo que es la parte analítica. Entonces, realmente la toma de decisiones usualmente no estaba tan respaldada en los datos, no había ese uso o proyecciones y al final la junta directiva pues tientas realmente no tenía una mayor información, podríamos ir lograrlo. Lejos de lo que es un proceso modelo, ¿verdad? O moderno como este, donde el objetivo es que no hayan esos cortes, ¿verdad? Sino que sea un modelo mucho más fluido, cíclico, ciertamente, y que me permita simplemente extraer la información en el momento que yo requiera. Para el ejecutivo, ¿verdad? El famoso CXO, puede ser el financiero, el operativo, el de gestión, el auditor, el contralor, el que ustedes quieran, simplemente que pueda tomar la información, el fragmento que le corresponde en el momento que él quiera y que al final podamos tener la misma data, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de contabilidad. Entonces, eso es un poquito el esquema y a eso me lleva a que, bueno, jugadores en la industria hay muchos, ustedes más que yo saben que siempre tenemos de todo tipo de soluciones, ¿verdad? De marcas, etcétera. Y pues al final nos detona en que es dinero, ¿verdad? Eso es un contador que va en aumento y empezamos a adquirir soluciones para planificación, empezamos a ver sistemas de ERP, queremos ver temas de la parte operativa, la parte de la infofimática, temas de almacenamiento, hospedajes, y eso al final es dinero que va. Entonces, lejos de tal vez hacer una dispersión completa de esto, el objetivo sería justamente buscar quiénes son esos jugadores líderes, ¿no? Cuáles son esos nichos que siempre estamos. Y aquí yo, a mí me gusta utilizar Gartner, que es un analista pues, bastante bueno en todo este tipo. Ciertamente ve ya soluciones más de nicho como lo que es la parte. Y aquí vamos a empezar, que tal vez los que no han visto el cuadrante de Gartner, simplemente lo que hace son encuestas de satisfacción a usuarios, a gerentes, a líderes de proceso, líderes de negocio, sobre diferentes aplicativos y empieza a categorizarlos, ¿no? Entonces a todos los jugadores de nicho los empieza a categorizar y empezamos a ver soluciones que, por ejemplo, como en este, los ubica en 4 cuadrantes, un cuadrante de visionarios, es decir, gente que tiene, o software, perdón, no, gente, software que tiene muy buena habilidad para entregar, pero que tal vez, y que tiene, tal vez aquí vemos en el eje Y lo que es la habilidad para entregar y aquí lo que es la visión, es decir, qué tan completo es el software. Entonces hay software tal vez que estén en esta categoría es como la peor para estar porque tal vez no tienen ni el software más completo y tal vez es muy complejo de implementar. Este tal vez tenga una manera muy buena, un software muy completo, pero es difícil de implementar. Aquí al contrario, es fácil de implementar, pero no es completo. Y este es como el ideal, ¿verdad? Todos los jugadores quisieran estar acá porque es un software que te da una visión muy completa de lo que debería ser ese software, en este caso es un ERP, y cuál es su facilidad para integrarlo, ¿no? Entonces, el ideal sería colocarse aquí, que es el máximo de los dos ejes. Vemos jugadores muy reconocidos, ¿no? Como un Oracle. Aquí vemos que Oracle tiene dos sabores, igual que SAP. Oracle tiene la versión Fusion, que es el tope de gama, lo máximo que entrega Oracle a nivel de aplicaciones, y el NetSuite, que está más enfocado para lo que son las pequeñas y medianas industrias, ¿verdad? Más pequeñas que otras. Tenemos el mismo SAP, ¿verdad? Que anteriormente llamábamos R3, ahora es S4HANA, porque está justamente en el servidor HANA de
SAP. Y tenemos el Business by Design y anteriormente también tenemos Business Objects, ¿no? Entonces hay varios sabores de cada fabricante, Microsoft con la parte Dynamics. Vemos este, por ejemplo, que es un software para servicios donde ya vemos a uno u otro jugador. Por ejemplo, vemos un Wordy, que es un buen software para todo lo que es la gestión del ERP en la parte de servicios, ¿verdad? No tan conocido en la región centroamericana, sin embargo, ya está tocando las puertas, ya hay compañías que lo tienen, ya conozco un par ahí que lo están utilizando con buen rendimiento, aunque tiene, como vemos, una completitud no tan amplia, ¿verdad? Está más enfocado justamente para temas de servicios, no de tanto la parte de tangibles, almacenes, entre otros. Y cierro con ya la parte más analítica y de planeación de los negocios, donde vemos un Iron Plan, donde este es un software bueno para todo lo que es la gestión y diseño del plan operativo, proyecta la parte de proceso, lo mismo en OneStreet. Vemos el mismo Oracle, que por aquí lo vamos a tener, Oracle con su famoso Hyperion, ahora ya en la solución de nube. Y esto pues nos permite pues ver que hay un tema de líderes, ¿no? Entonces no tenemos tal vez que inventar el hilo negro, ¿verdad? No tenemos que ir viendo solución por solución, viendo todo lo que son las integraciones, sino que ya hay herramientas para justamente verlos. Y a partir de esos líderes, ¿qué esperaría uno? No, aquí y lanzo el reto, ¿no? Podemos hacer el reto de verlo a lo interno, hacer ese análisis de decir, ok, ¿qué tan lejos estoy yo entonces de esta eficiencia operativa? Sí, en efecto, yo todavía tengo un ERP on-premise, en mi industria tenemos algunas soluciones de nicho, no se hablan tan bien, las integraciones son un dolor. A nivel tecnológico, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bueno, un ERP moderno no debería tener menos que todo lo que es la parte financiera cubierta, ¿verdad? Eso es al final su razón de ser, como lo vimos en líneas atrás, todo lo que es la gestión de compras, y no aquí hablo solo de órdenes de compra, aquí hablamos de licitaciones, de adquisiciones en términos generales, de sistemas de autogestión tipo Amazon, donde podamos dar seguimiento de aprobaciones. Yo no veo un ERP que no maneje ya proyectos, ¿verdad? Todas las empresas podemos verlas proyectizadas desde un punto de vista de seguimiento de recursos y tareas, ¿verdad? Calendarios, Gantt, etcétera, sino también ya de los gastos, ¿verdad? Quizás muchos conocemos el famoso centro de costos, centro de beneficios, la parte de cuenta contable, ¿verdad? Esa dupla es muy tradicional, centro de costos, cuenta contable. Ya también tenemos que ir hacia la dimensión de proyectos porque cobija, ¿verdad? Usualmente los centros de costos van hacia departamentos, la parte de cuentas contables, pues es como nosotros presentamos nuestro análisis financiero y los proyectos nos permiten tener esa flexibilidad, es decir, son proyectos a veces que son totalmente transversales, ¿verdad? No podemos decir que es un proyecto de sistema, no es un proyecto de riesgos como hablaba con unas personas en una sesión atrás, sino que realmente son proyectos transversales. Entonces, a partir de ahí tenemos que tener esa visión. Así como también ya las herramientas para lo que son los tomadores de decisiones. De nuevo, un par de filmes atrás vemos que solo el 10% le quedaba para poder basar sus decisiones y que son decisiones estratégicas, no son decisiones operativas, es decir, es donde vamos apuntando la brújula, donde llevamos esta compañía, entonces debería tener la mejor herramienta para poder sustentar esas decisiones y no por eso menos importante todo lo que es la gestión de riesgos. De nuevo, ¿cómo podemos nosotros anticiparnos a hechos? Si bien no es una bolita de cristal, no es algo que nos va a predecir el futuro de si iba a venir este temporal, de que si iba a venir la pandemia, de que si vamos a tener alguna tema ya de convulsivo de desastres naturales, pero sí por lo menos que nos permita tener en control y monitoreo cualquier riesgo, tanto estratégico como operativo, de una manera muy proactiva. Yo no veo algo que no tenga inteligencia de nuevo y ya hablo más de la parte generativa, de la parte tradicional casi que es obligatorio, o sea, yo esperaría que cualquier sistema de RP o cualquier sistema en general pudiera tener la inteligencia suficiente para cuestionar un dato, para poder hacer algún tipo de proyección. Yo creo que esto es muy básico. Y la parte generativa es a través de la información, es decir, nada más imagínense ustedes en sus bases de datos, en sus fuentes no estructuradas, cuánta información de sus compañías residen. Y digo residen por no decir envejecen, porque no le sacamos proyecto, no le sacamos provecho, perdón, no le sacamos un análisis, no podemos ver análisis de rentabilidad en forma casi que inmediata, no podemos saber cuáles son nuestros productos estrella, cuáles son nuestras regiones, nuestros clientes, conviene seguirle generando ventas a un cliente o no, es un cliente que ya nos genera pérdida, a veces es puro feeling, como decimos nosotros, es decir, puro olfato de saber si realmente conviene o no. Este tipo de herramientas realmente sustentan eso, es decir, no solo nos quedemos con la percepción, tengamos datos que respalden eso, y la inteligencia artificial generativa, de nuevo, ya con adjetivo,
ya nos permite tener eso. Ya el mismo sistema proactivamente nos hace esos resúmenes de información y nos puntualiza, ¿verdad? No solo utilizar ChatGPT para lo que es la generación de contenido, texto, imágenes y demás, sino ya desde un punto de vista empresarial, que esto nos permita justamente dar el siguiente salto, ¿verdad? Esto lo hemos visto mucho, por lo menos en lo particular, en lo que es el diseño y generación de nuevos productos, es decir, ante la innovación, y lo digo con mi sombrero de gestor de innovación, hacíamos talleres, hacíamos iniciativas, focus group con clientes, focus group internos, benchmark, plot, etcétera. Pero al final de cuentas, mucho era tratar de canalizar esa percepción, esos famosos chispazos, ideas que alguien nos pudiera comentar. Aquí ya es pedirle al mismo sistema, retar al mismo sistema que nos sugiera cuáles productos, en qué variantes, qué presentaciones, a qué mercados, con qué frecuencia, etcétera. Entonces, al final, la idea es sacarle el mayor millaje hacia lo que es el dato y cómo podemos tenerlo. Entonces, aquí hablamos justamente de la innovación, ya no solo en productos, sino también en la parte financiera, cómo podemos nosotros sacar un mayor proceso, ¿verdad? En esos famosos cierres contables que podamos hacerlo de una manera mucho más automatizada, más guiada, que pueda consolidar información no solamente del sistema RP, sino de otros sistemas. Muchas compañías, y hablo por ejemplo, Grupo Roble, que lo conocemos por Multiplaza, Plaza Roble, etcétera, donde implementamos un software de consolidación con más de 80 compañías y mucho software, ¿verdad? No era únicamente un solo ERP, sino de que dependiendo del tamaño de esas 80 compañías, tenían un software ad hoc para justamente eso, ¿no? Entonces, al final, tenían diversas fuentes de información y todas las consolidaciones tenían que realizarse de una manera simple. Los beneficios, ¿verdad? Ahora vemos muchos portales, ¿verdad? El portal para el proveedor, el portal para el cliente, para el empleado, etcétera. Pero al final no es únicamente buscar beneficios para el que compra o para el que vende, ¿verdad? Sino que realmente sea un punto de unión bueno para ambos, para que justamente el que compra, pues obviamente tenga la mejor visibilidad, todo lo que son los descuentos, cuándo me va a entregar el producto, si ya me envió la factura, si ya está aplicado todo lo que es la margen de rentabilidad, etcétera, pero también el vendedor tiene visibilidad si realmente ya fue recibido su producto, podemos tener visibilidad de las existencias de inventario, si somos un vendor matching, si vemos también todos los si ya se fue canalizada mi factura, cuál es la fecha prometida de pago, etcétera. Entonces realmente es una comunión y no solo es unilateral. Y eso pues nos lleva inclusive a tecnologías quizás que ya conocemos de larga data, como lo que es el reconocimiento de la información, ¿verdad? La lectura de los archivos, que anteriormente lo veíamos vía scanners, ahora ya lo vemos de manera digital. Entonces el mismo sistema hace un reconocimiento de la información, ya sea de la factura del proveedor, identifica montos, fechas, fechas de pago, fechas de documento, todo lo que es la parte de calidades, cantidades, entre otros, y eso me automatiza a mí todo lo que es la gestión. Quizás en Costa Rica es sencillo desde el punto de vista de la interpretación de la factura del XML o la factura electrónica, pero también cuando tenemos muchas facturas del exterior no cumplen con esa normativa. Entonces, al final, si nosotros trabajamos en una compañía que importa mucho, sabemos que hay multiplicidad de fuentes de información, de formatos, etcétera, y no siempre vienen respaldados por un archivo de datos, sino que viene simplemente una imagen, es un PDF, es un JPG, una imagen al final, y que nosotros necesitamos una herramienta que automatice eso. Entonces podemos tener un software que justamente gestione eso y que nos permita pues tener no solo el analítico, ¿verdad? De qué pasó en la historia, ¿verdad? Esto que yo le llamo el retrovisor, que esto es como ir en carretera manejando simplemente con un retrovisor, sino que también me permite ir viendo hacia adelante cuál es el futuro más cercano, mediano plazo, cuáles son las tendencias y cómo yo pudiera tener esta predicción, ¿verdad? Con base en la historia, con base en los analíticos desde un punto de vista estadísticamente respaldado, pero también que apoye ese tipo de decisiones. Y eso pues me lleva a que la creación de los reportes, ¿verdad? Ya no deparen TI, ya no nos toquen la puerta, no generen un ticket, veamos esa canalización de que yo quiero una salida, un volcado de datos a Excel o un reporte dinámico, que quiero que le cambien una tabla, que le agreguen un dato, etcétera, que son tareas que ciertamente, pues bueno, no conozco a alguien en TI que nos apasione, aún los científicos de datos, sino que también es algo que es tan dinámico que nunca se acaba. O sea, no hay manera en que uno pueda decir, ya cierro mi proceso de generación de reportes porque es tan dinámico que el mismo usuario debe tener las herramientas para hacerlo.
Creo que es la única manera en que es sostenible, tanto para el usuario, para que él no tenga que esperar una cola de trabajo per se, sino también para TI, para que estemos en tareas que verdaderamente agregan valor, más que simplemente dar un formato o un reporte. Entonces, creo que al final de cuentas todos estamos en tema de rendimiento y eso es algo que al final nos ayuda muchísimo para generar valor a las áreas de trabajo, a las áreas de negocio y que ellos mismos traten de ser lo más auto gestionados posible. Ciertamente habrá temas muy técnicos que quizás ya pues se salen de las manos de ese tipo de usuario, ¿verdad? Temas de integración, temas de manejo de datos, si hay que hacer algún tipo de programación, conversión, etcétera. No le vamos a pedir ese tipo de conocimientos a un usuario final, pero sí por lo menos que todo lo que es la parte de formato, diseño y lo que llamo yo, perdonando en francés, carpintería, pues que realmente ellos lo hagan, ¿no? Porque al final no sumamos ahí, no damos valor. Entonces creo que es algo que tenemos. Y como mencionaba yo, no veo algo que una industria o una empresa no pueda tener un software que no maneje proyectos, pero no proyectos de manera hilada. Aquí no quiero que se me confunda con un Project Central, con un manejo de projects, digamos, de manera aislada, o Miro, etcétera, sino lo estoy hablando desde el punto de vista intrínseco en la herramienta. Es decir, que si yo tengo que hacer una inversión en una suscripción, en un desarrollo, en traer más personal a mi equipo de desarrollo, etcétera, pues que esté intrínseco de nuevo en el sistema contable. Es decir, no es algo aislado. Yo necesito justamente tener los recursos humanos y tecnológicos para poder hacerlo. Entonces, realmente esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para no quedar fuera, para no llevar los proyectos en un Excel o en una herramienta ajena y después volver a lo mismo de tener que estar transcribiendo información. Quiero voy cerrando con esto para ya abrir a consultas y que sea algo más dinámico. Pues tenemos la que es la parte de gestión de riesgos, ¿no? Que esto pues va muy de la mano con todo lo que es la parte de segregación de funciones, ¿verdad? De poder verificar que los accesos, los permisos, los roles, la seguridad, el formato de usuario password, el sistema de multifactor o doble factor de autenticación, todo esto tiene que estar muy bien, pero que al final yo necesito tener un monitoreo, una auditoría fina, porque lo que yo no quiero es al final que haya compartir a usuario password, que me hayan robado el dispositivo, que haya alguna vulnerabilidad, más de nuevo en un escenario disperso o distribuido como el que tenemos hoy en día a través de lo que es la parte en la nube, ¿no? Entonces, al final, este tipo de cumplimiento normativo es completamente intrínseco, ¿no? Yo espero que un RP moderno me permita justamente tener herramientas de esta naturaleza para un monitoreo eficiente de eso. Para cómo lograrlo. Y ya que con esto vamos cerrando la plática. Lo primero y mi recomendación, ¿verdad? Aquí es únicamente con base en mi experiencia, es tener un enfoque obviamente ágil y por fases. De nuevo, aquí aplicando de nuevo el tema de tecnologías o metodologías ágiles, mejor se ha dicho. La idea es desgranar, ¿verdad? No pensar en megaproyectos, en grandes despliegues de tiempo, de recursos, de áreas, sino que ir de manera muy escalonada, despacio, que tengo prisa, porque yo necesito primero echar a andar áreas funcionales, idealmente, y posteriormente ya refinar esos modelos, esas áreas que ya he implementado, y luego simplificar, automatizar y estandarizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezamos por algo pequeño. Podemos arrancar un producto, una línea de negocios, una pequeña subsidiaria, un centro de distribución, un almacén, etcétera, y lo trabajamos. Podemos entregar esos resultados. Obviamente va a haber un tema mucho de amolde, de seguimiento, etcétera, y que al final nos va a permitir ya tener un producto viable, que eso pudiera escalarse al resto de las líneas de negocio, al resto de los centros de distribución, al resto de los vendedores, compradores, usuarios, etcétera. Eso es algo muy resumido, ¿verdad? Donde podemos verlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me lleva acá? Que obviamente este tipo de soluciones deben poder ser modulares, poder ser escalables, es decir, yo pudiera empezar con 10 usuarios, no sé, algún tipo de solución, ¿verdad? Para poder implementar una compañía, un seguimiento, etcétera, y no pensar en despliegue de toda la población o todos los usuarios que tengamos. Entonces, esto nos permite, pues, hacerlo de una manera ordenada, pero escalable, ¿verdad? Que yo creo que es el dato.
Y esto pues nos va a llevar, volviendo al ejemplo que teníamos del cierre fiscal, pues que podamos tener ya todos los procesos de una manera muy automatizada, muy bien gestionada, donde podamos ver toda la publicación de los libros auxiliares, el libro mayor, todo lo que es la parte de consolidaciones de las compañías, las reconciliaciones de cuentas y al final los informes y la auditoría de cumplimiento. Todo en un solo ciclo, todo desde un punto de vista de la gobernanza del sistema y transparente desde toda óptica. Al final, pues, por ejemplo, yo puedo hablar con propiedad de SAP y Oracle, compañías para las que he trabajado de manera directa y bueno, hoy actualmente trabajé Oracle porque pues, creo que es altamente difundido y es algo que nosotros estamos trabajando en compañías cerques, que estamos a sus órdenes, donde podemos ver que efectivamente tenemos una suite completa a través de lo que es Oracle y que nos permite cubrir todo ese tipo de áreas que hemos visto, la parte efectivo, contabilidad, todo lo que tiene que ver ya con el back office, la parte operativa, etcétera, incluyendo la parte de riesgo, y que es una sola plataforma que al final se puede ver, ¿no? Aquí toda esta información, pues obviamente está en la nube, perdón, está disponible para ustedes a través de lo que es el Internet, pueden entrar a los sitios web que hemos comentado, en cerques1.com, por ejemplo, y ahí podemos disponer de todo lo que es la información. Pero en efecto, y el objetivo principalmente de todo esto es disponer de esa información y que al final podamos nosotros pues hacer uso extensivo de las soluciones. Y ya con esto damos pie, ¿verdad? Para respetar el tiempo de la audiencia, para cualquier consulta que pudieran tener. Yo, Rolando Dobles, de nuevo servidor, arquitecto soluciones para Cerques Consulting, partner de Oracle y quedo a sus órdenes y atento a cualquier consulta. Hola, hola. Ahí estamos. Hola, ahí estoy, perfecto. Muchísimas gracias, don Rolando. Gracias por su presentación. No sé si podemos colocar otra vez su contacto para todos aquellos Claro que sí. que tengan consulta, ya sea directamente hablarlo con usted. Así que lo podemos poner otra vez. Sí, comparto ahora mismo. Vamos a Muchísimas ver, me gracias. confirman si ya lo ven. Ahí estoy. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí tienen entonces el contacto de don Rolando Dobles Madrigal. Ahí tiene su contacto tanto el sitio web como también el correo y su número de teléfono. También, bueno, estamos viendo acá algunos comentarios que nos hicieron. Bueno, este también es directamente hacia el tema que estabas indicándonos. Dice Cristian Vindas García. Un saludo a él por estar en sintonía. Dice, ¿qué soluciones en la nube para servicios de inteligencia artificial como conducción autónoma nos recomiendas? Bueno, en el tema de la parte de manejo flotillas, si lo puedo llevar a la parte empresarial, que es mi área de expertise, tal vez no tanto en la parte de consumo, ¿verdad? En la parte de gestión de las flotillas, por ejemplo, tenemos los TMS, ¿verdad? Que es las siglas en inglés y sabemos que en esta industria todos son siglas. Esto es Transportation Management System. Eh, Usualmente, de manera tradicional, era un manejador de rutas, ¿verdad? Sacaba la ruta óptima. Hoy por hoy ha evolucionado, ¿verdad? Y, por ejemplo, hemos tenido ya lo que es no solo la automatización de las comunicaciones con lo que son los mismos conductores, ¿verdad? Sino que también a través de las mismas, los mismos equipos, ¿verdad? Entonces, esas herramientas, por ejemplo, si bien no llegan a hacer una conducción autónoma acá en la región de Centroamérica, sí nos llegan a dar información, por ejemplo, a varias empresas con las que trabajamos, de la flotilla, por ejemplo, ya no solo la ruta, ¿verdad? Eso nos lo puede dar un GPS, una ubicación, etcétera, sino que nos va a dar indicador del equipo. Entonces, ¿a qué me llamo con el equipo? Por ejemplo, este tipo de transportes y maquinaria normalmente se tasa en horas o kilometraje y eso mismo nos va llevando, pues, cuáles son, por ejemplo, las curvas de aceleración, ¿verdad? Si tenemos un material que es sensible, ¿verdad? A los movimientos abruptos, a los cambios de dirección, a que el equipo ha estado estacionado mucho tiempo, más del usual,
a cambios de ruta no registrados, ¿verdad? Tal vez que no necesariamente justificados. Entonces empezamos a hacer un monitoreo óptimo, no solo para fiscalizar el comportamiento del conductor, que es uno de los principales actores en este tipo de industria, sino también en procura de lo que es la custodia, ¿verdad? ¿Qué le llamo custodia? Por ejemplo, si es un producto cárnico, que es una industria que tenemos también acá en Costa Rica, pues obviamente la custodia de la cadena de frío es crítico, es decir, desde que sale de mi planta hasta que llega a las carnicerías o a los puntos de venta, es muy importante custodiar que no haya desvíos, que no hayan demoras, porque eso, una de dos, o me puede dañar el producto o simplemente estoy consumiendo más, en este caso, diésel o combustible para hacerlo. Entonces, al final, si bien nos va a ir llevando y vamos a llegar a esa conducción autónoma, donde sí lo tenemos en Europa y Oracle lo ha implementado con Volvo particularmente, en Costa Rica, por lo menos en la región, lo que hemos llevado es a un monitoreo, es decir, a un monitoreo aún más automatizado, tanto desde el punto de vista de la ruta, de la ejecución, como también de la planeación, inclusive nos permite tomar acciones. Es decir, que una ruta normalmente era estática, yo iba de un punto A a un punto B, ahora es más dinámico porque los pedidos van saliendo, ¿verdad? Ahora todo lo vemos con lo que son los pedidos en línea, entonces los mismos clientes para esta industria cárnica, por ejemplo, para materializar el ejemplo, pues lanzan los cortes y ahora quiero que me traigas estos tomahawk y ahora quiero que me traigas este otro producto y entonces hace que el volumen también se pueda distribuir. Entonces realmente por ahí la tecnología, sobre todo el Internet de las cosas, nos ha dado los datos que alimentan a la inteligencia artificial generativa para esa toma de decisiones. No sé si ahí le puedo contestar al señor Vindas. Muchísimas gracias, don Rolando. También tenemos un saludo desde Santa Cruz de Guanacaste, así que un saludo hasta allá. Los hermanos que sí están sufriendo mucho con las lluvias. Así Esperemos es. que estén Espero que muy en este bien. momento, bueno, estén bien, ¿verdad? Que sobre todo la salud de ustedes y sus familiares. Bueno, hasta el momento no tenemos más consultas. Más bien agradecerle a don Rolando por brindarnos este webinar tan bueno sobre la gestión de proyectos en esta era digital. También mencionarles que no va a ser solamente este webinar, vamos a tener 2 más para el próximo año, entonces para que estén ahí atentos a nuestra publicación de los días que lo vamos a tener otra vez acá nuevamente. Claro, sí, yo siempre encantado. Muchísimas gracias por el espacio. Les quedan mis datos en lo que yo pueda ayudarles. Saben que cuentan con nosotros y muchísimas gracias de nuevo a todo el equipo de CEPIC y que es posible esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, y también ahí dejamos un formulario para aquellos, ¿verdad? También que quieren realizar sus consultas, bueno, ahí entonces se pueden inscribir. Esto ha sido todo por nuestro programa. Agradecemos de nuevo su sintonía. También recordarles que la próxima semana no va a haber Pulso Tecnológico porque vamos a estar el viernes en Pérez Celedón. Vamos a tener este evento de simposio, tecnologías emergentes IA en la academia, oportunidades y retos. Esto lo vamos a tener allá en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la sede regional Brunca. Entonces, para que estén atentos, porque ahí vamos a estar con este evento en convenio con la universidad, así que vamos a tenerlo en vivo para todas las personas del GAN que no se puedan trasladar a Pérez Celedón o para aquellos colegiados entonces que sean de la zona, bienvenidos, ahí vamos a recibirlos encantados, vamos a tener, ¿verdad?, todas unas charlas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que bienvenidos. Esto ha sido entonces por todo el día de hoy, esperamos entonces verlos a través de nuestras redes sociales y agradecerles nuevamente. Esto ha sido todo. Chao. But still I just feel like I'm drawn to you, permanent marker, get darker every time that I try to leave.